Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Mi próximo post, taller sobre las 5 emociones básicas en niños pequeños. En anteriores posts dijimos que las emociones básicas en niños pequeños eran la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la aversión y la sorpresa. Las emociones nos proporcionan siempre información para poder adaptarnos siempre a nuestro entorno. ¿Para qué nos sirven las emociones? Pues mira, las emociones nos sirven para cumplir metas en nuestra vida, valores prioritarios que para nosotros son muy importantes, preparándonos e impulsándonos para desarrollar nuestros hábitos en nuestro día a día y poder meterle acción a nuestros objetivos. Siempre encaminados hacia unas metas, bien a corto plazo, bien a largo plazo. Las emociones forman parte de nuestra vida desde que nacemos. Por ejemplo, la mirada de un padre o de una madre hacia un hijo o hacia una hija pueden provocar diferentes tipos de emociones, desde alegría, miedo, inquietud, según sea la expresión de una mirada. Ya sabéis que una mirada es más que 1000 palabras y que a veces cuando los padres miramos a los hijos, ¿vale? O los hijos nos miran a los padres, simplemente con la mirada no hace falta que hablemos. Las emociones son estados personales que aparecen por medio de pensamientos, de sensaciones, reacciones físicas y actitudes. Estas nos ayudan a comunicarnos con los demás y a reaccionar ante determinadas situaciones o circunstancias de la vida. Aquí me gustaría compartiros, familia, algunas pautas que se pueden seguir con el niño en edades tempranas para hablar de sus sentimientos. Primero, ayudarle a que se exprese libremente. Segundo, escucharle atentamente. Tercero, aceptar sus sentimientos sin criticarlos ni juzgarlos. Cuarto, además de escuchar y entender, podemos resumir al niño lo que entendemos que él está diciendo, pensando o sintiendo. Los niños de 1 a 3 años manifiestan empatía respecto a las emociones de otros, que se pueden detectar en edades tempranas, como la alegría, la tristeza, la ira, el enfado, el enojo y el miedo. ¿Qué ocurre, amada familia, cuando un niño no expresa por determinadas causas sus emociones? ¿Qué pensáis vosotros que le ocurre a ese niño, no? Pues mirad, los niños que reprimen sus emociones normalmente, ellos interiormente tienden a sufrir. ¿Cómo sufren? A través de las crisis de ansiedad. Sufren porque la mayoría de los niños que ocurren esto, que no expresan sus emociones, son retraídos y manifiestan inseguridades. La psicóloga Elena Sainz nos comenta que hay que ayudar a estos niños a expresar sus emociones y esto va a influir evidentemente en su carácter, en su desarrollo y también en su personalidad, en cómo son ellos interiormente, cómo se ven, qué tipo de conductas tienen. Ya hablábamos en anteriores posts del eneagrama, que era una herramienta para detectar el tipo de personalidad que tenemos, si os acordáis, y evidentemente nos va a servir, ¿no?, para mejorar nuestra conducta, para mejorarnos como seres humanos y siempre trabajar hasta que nos vayamos de este plano una mejor versión, que siempre podemos hacer una mejor versión de nosotros mismos mientras que estemos en esta vida. ¿Qué consecuencia tiene, no, el no expresarse de forma correcta las emociones? ¿Qué consecuencias pensáis vosotros que pueden tener, no? Pues hay varias, pero una de ellas, que era la que quería aquí resaltaros, dice Rafael Salim Pascual, explica que cuando un estado emocional no se resuelve de manera favorable, se generan manifestaciones orgánicas, como pueden ser la colitis, la gastritis, la migraña o la tensión muscular o crónica. Estos se denominan trastornos psicosomáticos. Los niños entre 16 y 24 meses aprenden a manejar ya sus propias emociones en un desarrollo evolutivo normal, usando su estrategia para tranquilizarse, valiéndose siempre de su cuidador o de su cuidadora. Una de las estrategias sería el autocontrol, del que también he hablado en anteriores posts. El autocontrol emocional consiste en gestionar nuestros sentimientos y nuestros comportamientos para así poder controlar mejor
tanto las emociones positivas nuestras como las emociones negativas. Ya hablaba yo de nuestro trabajo de sombra, ¿no? ¿Qué sería nuestro trabajo de sombra? Nuestras emociones o pensamientos o sentimientos negativos. ¿Cuál sería nuestro trabajo de luz? Nuestros pensamientos, sentimientos y emociones positivas. Así, poder expresarlos de manera adecuada para tener un buen autocontrol y poder potenciar y desarrollar la inteligencia emocional, que nos va a servir para enseñar siempre a nuestros niños, ¿no? Ya desde pequeños, hasta que son más grandes. ¿Qué se le enseñaría a ellos, no? A través del autocontrol, pues comportamientos correctos, hablarle de los sentimientos, de las emociones, que es muy importante expresar sentimientos y emociones, ¿vale? Porque cualquier sentimiento y emoción que no se muestra o se reprime se convierte en una enfermedad. Acordaros lo que decía la biodescodificación. Sentimientos reprimidos, sentimientos ocultos, sentimientos que no se manifiestan, emociones reprimidas, emociones que no se manifiestan, se convierten en enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades psíquicas y enfermedades energéticas también. Aceptar sus emociones incluso cuando sean inadecuadas, ¿no? Sería otro trabajo a través del autocontrol. Os repito, trabajo a través del autocontrol en los niños, mostrarles comportamientos correctos, hablar de los sentimientos propios, de las emociones propias y manifestarlos, porque es muy importante para una mejor salud física, emocional y espiritual. Aceptar sus emociones incluso cuando sean inadecuadas, pues si es rabia y ira, pues también aceptarlas, hablar de ellas, del porqué y, como yo digo, desfogarlas, como pues, con un saco, por ejemplo, ¿no? La ira, coger un saco y liarte con un saco, pum, 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 a dar puñetazos hasta que te quedes sin fuerza. Es una buena forma, ¿no?, de descargar nuestra ira. Luego estaría meditación, el yoga, en fin, hay muchas cosas. También para niños, yoga infantil para niños también hay, y muchas otras técnicas y herramientas que se pueden utilizar para descargar emociones negativas. Y evidentemente hacer nuestro trabajo de sombra cuando ya somos adultos, ¿no? También se puede hacer en niños, pero de forma más lúdica, a través de juegos. Poner límites es súper necesario, ¿no? Es decir, a los niños también hay que enseñarles a que tienen que poner límites, porque es que es importante para defender su autocontrol en ellos mismos. El autocontrol también nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Cómo? Pues a tomar decisiones desde la calma, ¿vale? Aunque estemos viviendo situaciones de mucha tensión, pero nos va a ayudar a vivir a través de la calma, a través de que tengamos una claridad mental y una precisión mental arrolladora, la verdad, grande, y que podamos enfrentar esas situaciones súper complicadas, difíciles, que tengamos varias situaciones por resolver o bastantes situaciones complicadas por resolver con eficiencia, ya que el autocontrol nos da esa claridad mental y esa precisión que necesitamos, ¿no?, como seres humanos, desde que son niños, después en adolescentes, después en jóvenes y luego pasamos a la etapa de la madurez o la etapa adulta, para terminar en la etapa de la jubilación, ¿no?, en la etapa de la senectud. Daniel Goleman, ¿vale?, que nos habla mucho sobre inteligencia emocional, uno de los autores consolidados en inteligencia emocional, dice, ¿cómo es un niño con alta inteligencia emocional, no? Él nos habla de reconocer y regular las emociones en nosotros mismos o en nosotras mismas. Y, por supuesto, en los niños, ¿no? Y también es muy importante en los niños reconocer la empatía y trabajar en ellos la empatía, ¿no? El autocontrol, la empatía, el yo, ¿no? El yo soy, yo merezco, yo valgo, el que ellos aprendan a ver sus cosas positivas, ¿no? También las cosas negativas hay que enseñarles que se pueden trabajar, que es nuestro trabajo de sombras, ya desde pequeñitos se puede hacer trabajo de sombras con ellos, ya os digo, a través de juegos. ¿A qué te ayuda el tener esta gran inteligencia emocional en los niños, ¿no? ¿A qué le ayuda a un niño decir, bueno, pues tengo una inteligencia emocional bastante buena, ¿no? O que el adulto lo reconozca en el niño, ¿no? Pues le ayuda a conectar con otras personas, a forjar relaciones duraderas, estables, con empatía, ya desde pequeñito, a comunicarse de una manera efectiva y afectiva, que sepan reconocer sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, que los puedan expresar, tanto las emociones, los sentimientos, los deseos positivos, y también expresen emociones, sentimientos y pensamientos negativos,
a través de un trabajo de sombra dirigido por un adulto o un educador, resolver conflictos y expresar sus sentimientos, es súper importante. Y esto es un tema súper amplio, ¿no? La inteligencia emocional es un tema que podríamos estar aquí hablando horas. Pero sabéis que tengo tiempo limitado. Entonces, pasaríamos a hablar de Piaget, ¿no? A mí me encanta de Piaget El primer año de vida en el niño, de René Spitz. Perdón, Piaget es psicólogo y biólogo, ¿vale? Habla mucho de las emociones y dice que las emociones actúan como influencias continuas en el proceso de desarrollo, en las atribuciones de éxito o fracaso, en la percepción, en las funciones del pensamiento, que van a facilitar, por un lado, el aprendizaje o, por contrario, lo van a inhibir. Eso Piaget lo que dice, ¿no? Sobre el tema de las emociones. Lo que os comentaba antes, que me encantaría que los que estén interesados en las primeras etapas del niño, ¿no? Cuando es el desarrollo y la evolución de los niños en las primeras etapas de su vida, creo que es una de las etapas más bonitas, ¿no? Más tiernas, más maternas, ¿no? Que os miréis, sobre todo las madres y los padres, que podáis leeros El primer año de vida en el niño, de René Spitz, porque es un verdadero tesoro. Es una piedra preciosa, la piedra angular que todo padre y toda madre y todo educador se debe de leer. Eso es lo que os quería decir antes. Y ha habido un momento en que os quería decir las dos cosas a la vez, y por eso os he nombrado a Piaget y después os he nombrado a René Spitz. Pero leeros los dos, leeros de Piaget, todo lo que tenga que ver con el tema de las emociones, para el desarrollo, ya que era un buen psicólogo y un buen biólogo. Y bueno, van a hablar mucho del éxito del fracaso en el niño, de las funciones del pensamiento, cómo van a facilitar el aprendizaje o cómo lo van a inhibir, de la afectividad. Y creo que ahí tenéis mucho material, la verdad, para poder leer, indagar, sobre todo los que os preocupéis por el desarrollo de los niños en los primeros años de vida. ¿Qué nos dice Daniel Goleman, no? Sobre las emociones de los niños. Mira, Daniel Goleman, que ya lo he nombrado tanto en otros posts, en anteriores posts míos, es psicólogo, este hombre, es periodista y es escritor estadounidense. Vale, para Daniel Goleman, las emociones en los niños es súper determinante porque enfoca totalmente, yo diría que al 100%, el aprendizaje del niño y el éxito académico. Y si hay o surge una tensión emocional en el aprendizaje del niño, pues puede obstaculizar las facultades intelectuales de él y dificultar así este proceso de enseñanza y aprendizaje que para los maestros, los educadores, los profesores es fundamental a lo largo de la etapa de la vida de un niño, ¿no? En la infantil, en la primaria, en la secundaria, la formación profesional y incluso en la carrera, ¿no? Cuando un alumno va a la universidad, también está dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, evidentemente desde la etapa de la madurez o desde la etapa de la más bien madurez adultez, porque habrá de todo. Habrán adultos que sean más maduros y adultos que, bueno, tengan que madurar muchas cosas, ¿no? Muchas áreas en su vida. Los autores que nos hablan sobre las emociones en los niños, pues son Salovey, psicólogo estadounidense, Mayer, ejecutivo empresario y director de producción, Daniel Goleman, que he dicho que es psicólogo, periodista y escritor estadounidense, y Howard Gardner, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard e investigador. Así que creo que aquí hay un material precioso para padres y educadores que quieran investigar por su cuenta, que quieran leer, que quieran escuchar audio, que quieran indagar por su cuenta, para los que se preocupen y puedan dedicar tiempo a la educación de su hijo. ¿Por qué son importantes las emociones? Tanto en la etapa infantil, en la adolescencia, en la juventud, en los adultos, ¿no? O en la etapa de la jubilación, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que pueden ser importantes las emociones? Porque es la piedra angular del ser humano, desde mi punto de vista, ¿no? En definitiva, las emociones favorecen el aprendizaje.
ayudan a potenciar la autoexigencia del alumno, mejoran su amor propio, su autoestima. Yo he dicho también en anteriores posts, porque lo comentan muchos autores de crecimiento personal y psicólogos también, investigadores, que el amor propio y la autoestima en una persona lo es todo. Lo es todo. La persona que es feliz realmente, el niño que es feliz, no molesta a nadie. El adulto que es feliz no molesta a nadie. El adulto infeliz pues puede acosar, trolear, hacer bullying, eh, hacer grouping. Bueno, cae en el tema de estar muy pendiente de la vida de los demás y no de la suya propia, cuando creo que todo el mundo tenemos muchas cosas que trabajar dentro de nosotros mismos, la verdad. Y la mayoría de las personas, como dijo la coach que yo traje de pareja, la biodescodificadora, Carolina Puente Nuevo García, y ella dijo que la mayoría de las personas tenemos heridas emocionales, ¿vale? De nuestra infancia, de nuestro transgeneracional, de nuestro proyecto sentido. Ya sabéis que transgeneracional son abuelos, bisabuelos, nuestra línea generacional en el tiempo. Y nuestro proyecto sentido es cuando estamos de embriones, de fetos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Ejemplo, ¿qué emociones os invaden cuando vais al parque, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que sería la alegría, ¿no? Un día bonito, un día precioso, estamos en plan meditación, en plan respiración, paseándonos, caminando solos, dándonos el sol, ¿no? O con nuestra familia o solos, o con nuestras mascotas. Podríamos sentir alegría, ¿no? Si veis una peli de miedo, ¿qué podéis sentir? Pues tristeza, no sé, aversión, depende de lo que sea, ¿no? Depende de lo que veáis. En cambio, ¿qué emoción tenéis al enfrentar un examen? Pues mira, el que se lo sabe todo, pues a lo mejor como de descanso, de alivio, ¿no? De que lo ha hecho bien, incluso de éxito, ¿no? Porque ha salido contento del examen. Pero la persona que no se ha preparado bien el examen, ¿qué emociones creéis que pueden tener? Pues deseando que se acabe el examen, miedo, ira, culpa, rechazo, etcétera, ¿no? Ejercicios que podríamos realizar en el taller. Pues primero, mostrar a los niños algunas imágenes o algunos emojis que representen las 5 emociones básicas, que serían, por un lado, la alegría, por otro lado, la tristeza, por otro lado, podríamos representar el emoji del miedo, el emoji de la ira y el emoji de la aversión. Y preguntarle, ¿reconocéis estas emociones? Segunda pregunta sería, ¿cómo os sentís cuando experimentáis estas caritas, ¿no? Estos emojis, cuando experimentáis estos emojis, ¿cómo os sentís? ¿Qué os viene a la mente? ¿Qué pensamientos tenéis? ¿Qué os gustaría hacer? Miles de preguntas se pueden hacer, ¿no? Después sería dividir a los niños en 2 equipos y darle a cada uno una tarjeta con una emoción. Un niño de cada equipo tendría que actuar con la emoción, por ejemplo, la alegría, ¿no? Sin hablar ni hacer sonido, y el otro equipo debería de adivinar de qué emoción se trata. El equipo que más emociones adivine es el que gana. Otra actividad sería invitar a los niños a que dibujen en un papel y en colores, con pintura de dedos, con colores, con rotuladores, con cera, etcétera, con rotuladores, con fluorescentes, las emociones que están sintiendo en ese momento, en el aquí y en el ahora. Súper importante a la hora de trabajar con los niños. Que empecemos a trabajarle el aquí y el ahora, el presente. Ni vamos a vivir en el mañana, ni vamos a vivir en lo que pasó ayer. Vamos a vivir en el presente. Eso es lo más complicado, vivir en el presente. Tanto para un niño como para un adulto. Porque a veces pues estás pensando en lo que tienes que hacer mañana y estás pensando en lo que no te gustó ayer. Entonces, el aquí y el ahora es lo que tiene poder. Y eso es lo que hay también que enseñar a los niños, ¿no? Que es súper importante a acostumbrarnos, a habituarnos a trabajar en el aquí y en el ahora, ya que la mente vuela muy rápido. Felicitarles también a los niños por su trabajo, recordarles que está muy bien hacer sentir todas las emociones y expresarlas, aquello que pensamos, sentimos, deseamos o amamos,
que hay que aprender a manejar las emociones de forma saludable, cosas súper importantes en nuestras vidas. Y hasta aquí, amada familia, espero que os haya gustado este pequeño post de este taller sobre cómo enseñar las emociones a los niños y a las niñas, y dejo que ya vuele vuestra imaginación, vuestra creatividad, y me despido de vosotros. Hasta la próxima. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestras sugerencias, y hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Chao y feliz noche.